vamos a discutir sobre conceptos generales sobre cuidados intensivos. El delirio es una situación compleja. Es una disfunción cerebral aguda que se caracteriza por el inicio obviamente agudo, el curso fluctuante de alteraciones en el nivel de conciencia, alteraciones en la atención y alteraciones en la organización del pensamiento. No es un síndrome psiquiátrico, si bien toma su nombre de la psiquiatría y está su definición validada contra un manual de diagnóstico psiquiátrico, sino que es un síndrome con múltiples etiologías secundario a patologías orgánicas, cerebrales o extracerebrales, y a intoxicaciones o uso de drogas. Es altamente prevalente y se calcula que se observa en el 50-80% de los pacientes en terapia intensiva. Es además complejo por los malos resultados a los que se asocia. Sistemáticamente se ha visto asociado a mayor mortalidad, aproximadamente 10% de aumento del riesgo de muerte por cada día que el paciente tiene delirio, aumento de la internación en terapia intensiva y a la duración de la ventilación mecánica. Y, por otro lado, en aquellos pacientes que sobreviven a la terapia intensiva, la duración del delirio ha sido relacionada con la magnitud de las alteraciones cognitivas, de forma tal que, por otro lado, las alteraciones cognitivas parecen ser uno de los principales determinantes de que los sobrevivientes de terapia intensiva tengan desempleo a largo plazo. Por lo tanto, el delirio debe sistemáticamente buscarse a través de pruebas de tamizaje. Una de las formas de poder medir el delirio, su presencia o no, es la realización de escalas validadas. La escala, digamos, más ampliamente difundida y que está validada en muchísimos idiomas, incluso el castellano, es la escala de Kamikou. Tiene muchas fortalezas, como que puede ser utilizada en su forma para pacientes adultos, en su forma para pacientes pediátricos y en su forma para los pacientes pediátricos más pequeños en edad preescolar. Y tiene algunas debilidades, como que debe medirse varias veces al día, porque dado el curso fluctuante de la enfermedad, medir una vez al día puede hacer que el delirio pase desapercibido. La escala, al igual que las otras disponibles, están influenciadas por la presencia o ausencia de alteraciones del estado de conciencia secundario al uso de sedantes, con lo cual sistemáticamente deberíamos medirla con los pacientes con RAS mayor a -2. Y por otro lado, otra debilidad que tiene la escala es que no es una escala cuantitativa, es decir, es una escala cualitativa. Sin embargo, recientemente se ha validado el Kamikou-7, que es una escala cuantitativa de delirio que los categoriza en leve, moderado a severo, y que parece tener una correlación muy buena con la mortalidad y la duración de la estadía en terapia intensiva. Ahora, una vez que sabemos qué es y por qué es importante y que sabemos cómo medirlo, surge la pregunta, al igual que, digamos, con cualquier otra patología, con respecto al tratamiento, y vamos entrando de lleno en el punto central de esta charla de hoy. Todo el mundo quiere conocer cuál es el tratamiento del delirio. Sin embargo, antes de decir esto, yo creo que uno debería preguntarse ¿para qué quiere tratar a los pacientes con delirio? ¿Para bajar la mortalidad asociada al delirio? ¿Para cortar la ventilación mecánica? ¿Para mejorar en los pacientes que sobreviven las alteraciones neurocognitivas y evitar que éstas aparezcan? También puede ser para mejorar la experiencia del paciente o para evitar situaciones de riesgo como caídas de la cama, autoextubaciones y demás. El punto es que hoy por hoy, revisando la literatura, si bien uno como expresión de deseo plantea hacer el tratamiento del delirio para lograr todos estos objetivos, no está claro que tratar el delirio una vez instalado tenga alguna de estas consecuencias, es decir, baje la mortalidad, acorte la duración de la ventilación mecánica, mejore los resultados cognitivos, etcétera, etcétera. Con lo cual, el punto más importante del tratamiento del delirio sigue siendo la prevención del delirio. Los lineamientos generales de manejo del delirio se basan en 5 pilares. Algunas son un conjunto de situaciones que uno debe evitar porque son claramente deliriogénicas. Después, por otro lado, vienen las estrategias de prevención no farmacológicas y farmacológicas.
y por otro lado el tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico del paciente con un cuadro de delirio ya instalado. Vamos a ver, digamos, básicamente qué es lo que hay que evitar. Uno de los puntos más importantes a hacer es evitar la utilización de benzodiazepinas y sedación profunda innecesaria. Las benzos han sido asociadas de forma directa a través de múltiples estudios, y este es uno de los últimos, al desarrollo de delirio. ¿Sí? En este estudio prospectivo, sobre 1.100 pacientes aproximadamente, se vio que el midazolam administrado en infusión continua aumenta la probabilidad de ser diagnosticado con delirio al día siguiente, independientemente del estado de coma o no coma previo, de forma tal que 5 miligramos de midazolam se asocian a 4% de riesgo de delirio, 30 miligramos a 24 y así sucesivamente, porque los riesgos son aditivos. La sedación profunda y la supresión periódica de ondas en el electroencefalograma que se observan cuando la sedación profunda se hace sin medición de la profundidad y de manera inadecuada, han sido asociadas directamente al desarrollo de delirio, tanto en situaciones de anestesia, es decir, delirio postoperatorio, como en los pacientes de cuidados intensivos. Incluso se ha visto que si uno guía la anestesia a través de la utilización de un monitor de conciencia con el objetivo de minimizar el desarrollo de supresión periódica de ondas, disminuye el delirio y disminuyen las alteraciones cognitivas postoperatorias a largo plazo. Con lo cual es muy importante poder saber cuán profundo estamos yendo con la sedación profunda en los casos en que es necesario utilizarla y no utilizarla innecesariamente. Otras drogas, como los corticoides, han sido también asociados al desarrollo de delirio, con lo cual uno debería utilizarlo solo en los casos en los cuales la evidencia es clara y lo soporta. Y si uno tiene que utilizar sedantes, la utilización de dexmedetomidina ha sido sistemáticamente asociada a menor desarrollo de delirio que cuando se utilizan benzodiazepinas. Esto es el paquete de medidas de cosas que hay que evitar. Por otro lado, lo que parece claro es que una estrategia de prevención farmacológica sería útil. Tradicionalmente los antipsicóticos han sido vistos como las drogas de utilización clásica en los cuadros de delirio. Sin embargo, no existe evidencia que avale la utilización de antipsicóticos típicos o atípicos en el manejo farmacológico de prevención o incluso de tratamiento del delirio, al menos del delirio de terapia intensiva. Sí, algunas estrategias de utilización nocturna de dexmedetomidina han sido útiles. En esta diapositiva, lo que ustedes están viendo es una sumatoria desde el 2004 a esta parte de los estudios que comparan aloperidol contra otros antipsicóticos o contra placebo en el tratamiento preventivo del delirio. ¿Sí? Suman en total 2.200 aproximadamente pacientes, y los que están resaltados, el HOPE ICU y el REDUCE Trial recientemente publicado, me parece que son los más importantes en cuanto a diseño y en cuanto a cantidad de pacientes. Pero básicamente la sumatoria de todos estos estudios, algunos incluyendo aloperidol contra placebo, no demostraron absolutamente nada. Los antipsicóticos no disminuyeron la aparición de delirium de nuevo. Cuando el delirium apareció, no disminuyeron la duración del mismo, no disminuyeron la duración del coma, es decir, al no disminuir la aparición del delirio no hace que los médicos usen menos sedantes, no disminuye la mortalidad y no disminuye la duración de la ventilación mecánica. Incluso algunos autores, a través de estudios prospectivos, sugieren que el aloperidol puede relacionarse etiológicamente con el desarrollo del delirio, sobre todo en pacientes ancianos y sin ventilación mecánica. Con lo cual parece que prácticamente no habría ningún rol para los antipsicóticos en la prevención del delirio en los pacientes internados en terapia intensiva. Algunos estudios demostraron que algunos antipsicóticos en particular, en pacientes añosos, podrían prevenir el delirio postoperatorio si se utilizan de forma previa a la cirugía, pero no es, digamos, la población que habitualmente nosotros vemos en terapia intensiva. Hace aproximadamente 1 año y medio sale publicado este estudio, es un estudio chino que lo que hace es comparar la intervención de administración de dexmedetomidina nocturna en una dosis muy pequeña a pacientes
en posoperatorio de cirugía no cardíaca añosos ingresados a terapia intensiva. Es una población de alto riesgo de desarrollar delirio. Lo comparan contra placebo, el estudio se lleva a cabo de manera aleatorizada y prospectiva y por supuesto el estudio está controlado por placebo, como decíamos, y es doble ciego. Lo que ellos demuestran es categórico, es una disminución de delirio en los primeros 7 días posoperatorio del orden del 50%. ¿Sí? Este estudio recibió algunas críticas, fue el primero, no era un estudio, digamos, originado ni en Europa ni en Estados Unidos, y esto a veces puede generar algo de desconfianza, pero sin embargo, hace aproximadamente unos 20 días, se publica este estudio de Ivana Skrovic y de John Devlin. ¿Sí? Es un estudio multicéntrico donde también evalúan la utilización de dosis bajas de dexmedetomidina para prevenir la aparición del delirio durante la noche. ¿Sí? Ellos randomizan a 100 pacientes de terapia intensiva libres de delirio, el 80% con ventilación mecánica, una media de Apache de aproximadamente 24, ¿sí? Y los randomizan al grupo control o a la intervención que era recibir durante la noche de dexmedetomidina, empezando con una dosis de 0,2 y titulándola a un objetivo RAS de -1 con una dosis máxima de 0,7 gamas kilo. Y lo que ven es categóricamente que esto disminuye la aparición de nuevos eventos de delirio en los pacientes que habían recibido dexmedetomidina, con lo cual parece una alternativa razonable para ser utilizada. Ahora hay al menos 2 estudios randomizados que lo justifican, y estas serían hasta acá las estrategias farmacológicas de prevención. Ahora, muy diferentes de lo que uno está acostumbrado, pero no por eso menos útiles, hay paquetes de medidas de prevención no farmacológicas. ¿Sí? Estas habitualmente se aplican como un paquete de medidas, igual que en otras situaciones clínicas, y han demostrado sistemáticamente disminuir la aparición de delirio. La utilización de tapones en las orejas durante la noche para facilitar el sueño, evitar la interrupción del sueño y la sobreestimulación sensorial desde el inicio de la terapia intensiva ha demostrado disminuir la aparición de delirio. De manera similar, la intervención musical dirigida por el paciente, ¿sí? Se asocia, fíjense, prácticamente a 1/3 de disminución de la frecuencia de sedación y de la intensidad de la sedación, y a disminución de los niveles de ansiedad de manera significativa, con lo cual la menor exposición a sedantes se asociaría a una disminución de la aparición de delirio. ¿Sí? Las visitas en terapia intensiva habitualmente restringidas y la deprivación del paciente del soporte afectivo familiar podría tener eventualmente un rol en el desarrollo de ansiedad, angustia, que de manera incontrolada pueden llevar la verdad que al no delirio. sabría decirlo. Recientemente, el año pasado, se ha publicado un estudio brasilero en el que se observa que un modelo de horario de visita extendido con presencia familiar permanente se asocia a una disminución de la incidencia de delirio en un estudio del tipo antes y después. Y estas son cosas que son sencillas de implementar, pero que simplemente requieren un cambio en la forma de pensar los cuidados intensivos nosotros. Fíjense que lamentablemente la política de visitas de terapia intensiva en Argentina, aproximadamente en el 76-80% de los casos, está restringido alrededor de 2 a 3 horas por día. La evaluación de la espiritualidad y el dolor espiritual del paciente y el poder ofrecerle una intervención espiritual multisecular ha sido asociado también a una disminución de los niveles de ansiedad, que es uno de los factores que eventualmente pueden llevar en manera extrema a agitación psicomotriz y a delirio. Y por último, quisiera resaltar 2 terapéuticas que han sido asociadas a disminución del delirio: la utilización de terapia ocupacional y la movilización temprana. También el año pasado se publica en el Journal of Critical Care este trabajo de un equipo de terapeutas ocupacionales e intensivistas chilenos, donde se ve que en pacientes añosos ingresados a terapia intensiva sin ventilación mecánica,
La realización de terapia ocupacional temprana, es decir, desde el ingreso e intensiva, 2 sesiones de 40 minutos por día, en comparación con el grupo control, disminuye tanto la incidencia como la duración del delirio. Y esto se hacía a través de la estimulación multisensorial y de actividades de la vida diaria. Bueno. ¿Sí? Diagramas de matriz, puzzles, memoria semántica, sudoku, etc. Facilitar la comunicación también hace que el paciente tenga menor nivel de ansiedad y menor probabilidad de desarrollo de delirio. La movilización temprana, ya desde el trabajo de William Schecker, publicado en el Lancet en 2009, y en trabajos más recientes de movilización temprana en terapia intensiva quirúrgica, ha sido asociada a una disminución de la aparición de nuevos episodios de delirio, estableciendo claramente un link entre lo que es el ejercicio y la función neurocognitiva. Las sujeciones mecánicas lamentablemente se utilizan en cuidados intensivos con mucha frecuencia. La sujeción mecánica, por un lado, ni evita que el paciente, digamos, tenga agitación, ni evita que el paciente se autoextube, se retire dispositivos y demás. Y por otro lado, la sujeción mecánica lo que hace es empeorar toda posibilidad de que el paciente mejore su cuadro de delirio. Con lo cual, la recomendación fuerte sería no utilizar la sujeción mecánica. La sujeción mecánica solo va a empeorar las cosas. Ahora, queda una situación muy puntual, que es aquel paciente que tiene delirio y que en el contexto del delirio tiene agitación peligrosa. Entonces, en este punto es fundamental entender qué es la agitación peligrosa, porque un paciente que se toca la cara, porque le pica la cara a pesar de estar intubado o de tener una sonda nasogástrica y demás, eso no es agitación peligrosa. Uno puede observarlo, supervisarlo, guiarlo, ayudarlo a rascarse la cara y evitar que ese paciente se extube. Un paciente que está a punto de retirarse el tubo endotraqueal, eso sí eventualmente podría ser una situación peligrosa. En este contexto, hay pocos estudios de la utilización de medicamentos para esto. Este es un estudio español que comparó la eficacia de la dexmedetomidina al haloperidol para pacientes con delirio hiperactivo refractario, y lo que pudo observar es que la dexmedetomidina es más eficaz para mantener al paciente en el RAS objetivo alrededor de -1, evitando picos de excitación y picos de sobresedación, que es lo que se ve con el haloperidol. De manera similar, el grupo de Michael Reed de Australia, en un trabajo que metodológicamente puede tener motivos para ser criticado, demostró que en el grupo de pacientes que no se pueden desvincular del respirador porque tienen delirio agitado, la utilización de dexmedetomidina agregada al tratamiento estándar se asoció a una disminución de la duración de la ventilación mecánica. Es decir, el agregado de dexmedetomidina permitía extubar a los pacientes más rápidamente. En definitiva, y resumiendo, el tratamiento del delirio o los lineamientos generales de manejo del delirio tienen que estar centrados en entender 2 puntos. Lo más importante es prevenir. Entonces, tenemos que tener en claro siempre qué cosas uno debe evitar, como la sedación profunda innecesaria, la sedación más profunda de lo necesario, o la utilización de benzodiazepinas o corticoides cuando no está estrictamente indicado. Después hay que entender que no hay un rol claro para los antipsicóticos en la prevención del delirio, y que sí pareciera haber un rol para la utilización de dexmedetomidina nocturna a bajas dosis. Y después, aunque esto implique cambiar la cultura de los cuidados intensivos donde trabajamos, es fundamental incorporar las estrategias de prevención no farmacológicas. Después, si todo esto falla, bueno, empezarán las opciones de tratamiento farmacológico y no farmacológico, para el cual hay mucho menos evidencia, ¿sí? Una vez que el delirio está instalado, no está tan claro que tratarlo cambie las cosas. Esto no quiere decir que uno no deba dejar de insistir con las medidas, sobre todo no farmacológicas. Y el otro punto central que uno tiene que tener en claro es que el síndrome de delirio es esto, es un síndrome, no es una enfermedad.
y que siempre tiene una causa que lo origina, al menos una causa, es frecuente que haya más de una. Entonces, nuestra alarma se tiene que encender cuando aparece el delirio y uno debe tener la obligación de identificar la causa y tratarla lo más agresivamente posible. Solamente removiéndola o las causas, el cuadro de delirio va a ceder. Entonces, es aquí y en todas las estrategias de prevención donde uno debe centrar la mayoría de sus esfuerzos. Y si bien como les decía, el delirio es difícil y es algo bastante monstruoso, no por eso uno tiene que perder las expectativas de que lo puede vencer. Muchas gracias.